Vamos entonces con los ejercicios que estamos haciendo. Pantalla. Acá. Esperamos acá. Note. Es este, ¿sí? Entonces, para recordar, la sesión anterior estábamos viendo vectores, ¿sí? Entonces, con los vectores tenemos que son una lista, sí, pues digamos una estructura que permite almacenar información en listas. Y se acceden por medio de los índices. Los índices empiezan en 0 y terminan en el tamaño del vector -1. Y el tamaño del vector es el número de elementos que tiene, ¿sí? Hay como un recorderis. Tenemos funciones que podemos aplicar desde el prototipo del objeto array en JavaScript. Y tenemos otras funciones, digamos, que son comunes que podemos realizar directamente. Por ejemplo, con los corchetes se accede a la posición del vector, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a crear un nuevo archivito porque entonces normalmente uno trabaja ciclos.js, ciclos.js, ¿sí? Normalmente uno entonces ya necesita para los vectores, como uno guarda información y es información que pues es una lista, uno no tiene control de qué dato exacto es. Entonces, normalmente esa información uno lo que hace es iterar en ella, ya sea para buscar, para mostrarla en la pantalla, para eliminar algún elemento, para gestionar esa información de alguna manera, pues necesitamos iterar en la información. Iterar es ir por cada uno de los elementos a indagar o evaluar si cumplen con algunas condiciones o no. ¿Cómo nosotros iteramos? En todos los lenguajes de programación esto se llama ciclos. Entonces, los ciclos son esos procesos que se hacen de manera iterativa, ¿sí? O se repiten. Y tienen una forma de controlarse. Nosotros debemos saber en qué momento empieza y en qué momento finaliza el ciclo. No podemos dejar ciclos indefinidos porque eso puede colapsar la memoria RAM. Que es lo que nos permite a nosotros saber en qué momento finaliza un ciclo. Porque lo que nosotros buscamos es recorrer un vector, ¿sí? Que en el fondo tiene un número de posiciones. Entonces, yo quiero recorrer hasta este ítem n, desde este ítem 0, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces yo ya puedo decir, ve, yo quiero recorrer esto desde el ítem 0, espérame que cuál color, desde el ítem 0 y lo quiero recorrer de uno en uno para ir a mirar qué hay acá en cada uno, ¿cierto? O yo puedo empezar desde el ítem 0 y lo quiero recorrer de dos en dos, o como lo necesite hacer. O no, yo necesito empezar aquí en la mitad y recorrerlo hacia atrás, o en la mitad y lo recorro hacia adelante, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un punto inicial y aquí tengo un punto final. Y en intermedio tengo un ciclo que lo que hace es que viene, evalúa, coge este, luego este. Digamos que este es un vector de números y estamos buscando los números mayores de 3. Entonces aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y así sucesivamente. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, el ciclo lo que me permite es ir a buscar en cada uno de sus elementos y preguntarle, hey, ¿usted qué valor tiene? Entonces yo le digo, mi vector en la posición 0, ¿qué valor tiene? Tengo un 1. ¿1 es mayor de 3? No. Ah, listo. Luego 2, ¿es mayor de 3? No. Ah, bueno. 3 es mayor de 3? No. 4, sí. Entonces voy
generando ya lo que corresponda. Sí, si quiero un contador, o lo quiero imprimir, o lo llevo a un nuevo vector, sí, puedo ir extrayendo esta información y pasándola a un nuevo vector, porque me dicen al final, muestre un vector con los números de ese vector mayores, ¿sí? Entonces ahí tendría que hacer un nuevo vector para sacar esta información. Por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio. Borrar todos. Esa es como la explicación más básica. Ah, Mayra la perdió. Hace rato estaba ahí, pero yo no me di cuenta. Listo. Entonces, Mayra, creamos un archivo ciclos.js, ¿sí? Y ya les expliqué para qué son los ciclos. Pero usted también ya sabe. Listo. Como el ciclo es para iterar en unos datos, que en este caso del vector necesitamos la data. Entonces voy a definir constante. Vector números va a ser igual a un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Este está acá. Entonces, siempre se inicia con el const prop, ¿cierto? Con el prop. Repetime la pregunta, Leandro, que no la escuché bien. Aunque en la primera línea te faltó el prop, que siempre para que corra el programita, tenemos el prop. Sí, claro. Aquí, no, depende, espere, depende. Este ejercicio no Listo. estamos pidiendo prompt porque no estamos diciendo que el usuario nos va a ingresar la data, ¿sí? Ya, cuando el usuario nos vaya a ingresar la data, ahí sí necesitamos un prompt, porque es la interfaz que tiene el usuario para poder escribirnos, ¿sí? Aquí vamos a decir que ya tenemos una información que está en un vector. ¿Cómo hago yo entonces para recorrer esta información? Entonces, uno puede hacer diferentes ciclos en los lenguajes. El más común es el ciclo for, ¿sí? Este ciclo tiene una estructura. Entonces dice, for, el ciclo se llama el ciclo para, ¿sí? Pero entonces, traduciéndolo al lenguaje, se dice for. Y entonces tiene una estructura. Tengo unos paréntesis que aquí le voy a dar las condiciones. Entonces necesito decir, ¿en dónde empieza a recorrer? Normalmente esto que ponemos acá, en el fondo es el índice en el cual yo quiero empezar a recorrer y en el cual yo quiero terminar, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, vea, voy a empezar el ciclo en el índice 0 para que empiece desde este ítem, ¿sí? Y lo voy a finalizar en el índice 7 para que llegue hasta este ítem. ¿Cómo hago eso? Entonces, lo hago de la siguiente manera. Yo le digo, necesito declarar una variable, ¿sí? Esa variable normalmente uno le pone i, que significa index o índice. Entonces le digo, let, ¿por qué va a ser let? Porque esta variable va a tomar valores de 0 a 7 para ir pasando de elemento en elemento, ¿sí? Entonces, esa variable se va a ir sobreescribiendo, por eso es let. Si le pongo const, entonces el ciclo me va a generar un error en la primera entrada, porque ya no puede volver a escribir el valor 1, por ejemplo. Entonces, luego let i va a inicializar en la posición 0, ¿sí? Hagámoslo pegadito para que no quede tan largo. Igual a 0. ¿Qué está sonando por ahí? Luego, punto y coma. Según la estructura, la sintaxis nos dice que aquí va punto y coma. Entonces, este es mi valor de inicialización, ¿sí? Luego le digo cuál va a ser el valor final, o sea, hasta, va a iniciar desde hasta. Entonces le digo, hasta que i sea menor que el tamaño del vector, ¿sí? Yo no puedo poner aquí menor que 7 porque yo sé que este vector
tiene tamaño 8. Pero como yo utilizo los ciclos para que sean dinámicos, es decir, que si yo ingreso aquí más información, le ingresé un 9, yo no tenga que venir a decir que es que vaya hasta el 8 porque ya le ingresé otro. Para eso tengo una propiedad que me devuelve el vector, que es el tamaño del vector. ¿Cuál es esa propiedad? ¿La recuerdan? Len, Bien. Entonces voy a coger acá, la puedo definir acá directamente, pero como este vector quedó, la variable quedó larguita, pues va a decir constante size es igual a vector. Esto no me está escribiendo. Mira, a ver, yo cierro cosas como que está cargado de aquí. Igual a el vector números punto length, ¿sí? Y ahí este valor es un dato de tipo numérico que me da el número, en este caso, como le puse un 9, me da el número 8. Lo voy a hacer en el ejercicio hasta 8, ¿sí? Entonces aquí le digo, hasta que la i sea menor que size. Entonces ya como les decía, el último elemento de un vector es el tamaño menos 1. Entonces si yo le digo que sea menor que size, si aquí tengo 8, él va a llegar hasta 7. Y aquí tengo posiciones de 0 a 7, lo que me va a permitir recorrer cada uno de esos elementos, ¿sí? Luego, punto y coma, obligatorio por sintaxis hay que ponerlo, ¿sí? Acá, ¿qué sigue? Entonces le voy a poner for. Entonces, inicia, punto y coma. No, le voy a poner desde, hasta y la iteración. Ay. Esto se llama incremento. Sorry. Incremento. Entonces, ¿qué significa el incremento? Yo voy a incrementar de uno en uno. Voy a incrementar de a 2, de a 3, de a 4, de a 5. Sí. Lo más normal es que yo quiera iterar por cada uno de los elementos. Entonces aquí yo le digo i igual a i más 1. ¿Sí? Entonces yo le digo hasta que i sea Claro, igual. ¿Cómo? discúlpame, cuando ayer tenía yo ese que vimos la sintaxis, tú me la enviaste, decía I más más. Eso es Ajá. lo mismo, es lo Sí. mismo, es lo mismo. Sí, lo que pasa es que cuando estamos en JavaScript, cuando yo voy a sumar, si yo tengo una variable i igual a la misma variable más un valor, ¿sí? En este caso 1. Entonces, esto es lo mismo que si yo digo i más, ¿sí? Y 7 a 2. Si es de a 2, entonces yo ya tendría algo como esto. I más 2, entonces ya lo puedo resumir. I más igual 2, más igual. Sí. Ok, listo, Y listo. más igual 2 o y más igual 3. También eh, está más y. Ujú. ¿Sí? Disculpa la Antes y interrupción, sino que lo después. había visto. Entonces ¿Cuál quería es la saber qué. diferencia? Eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este incrementa y la actualización se ve como después. ¿Sí? Y este Mm, lo incrementa antes. Entonces, si yo al necesito... inicio. A eso te iba a preguntar, porque uno, y si uno lo hace adentro, Maru, qué pena, yo te pregunto en este momento, pero si uno, por ejemplo, no lo hace ahí, aquí en Java no funciona, porque yo me acuerdo que uno lo hacía adentro, si quería, al inicio del ciclo, le decía i igual y más uno, o al final del ciclo, si quería iniciarlo, o si quería incrementarlo después de que hiciera de que verificara pues algo. Ujú. Entonces ahí el tema es que si yo aquí le pongo, por ejemplo, esta la puedo reemplazar por i más. Sí, la puedo reemplazar por i más.
Y entonces, ¿el qué va a hacer? Va a tomar y en 0 y a la siguiente va a sumar y le va a poner de 0 más 1, la lleva en 1, ¿cierto? Pero si yo le pongo más y, lo más posible es que él coja 0 y de una pase a 1. Entonces el índice 0 ya no lo logré observar. ¿Sí me va a entender? Sí. También existe el menos. Si yo tengo, por ejemplo, esto está en la documentación de los tipos que yo les envié la otra vez. Todas estas opciones de operaciones matemáticas. Entonces, si yo tengo y menos, tengo lo mismo. Yo puedo decir y menos o menos y. Decrementan 1. O si tengo y menos 2, entonces le digo y menos igual a 2. Entonces son como abreviaciones del lenguaje. Sí. Entonces, ya acá que sé el valor de i, ¿cómo accedo yo a los elementos de un vector? Si voy a acceder al índice 0, entonces, ¿cómo hago? De vector números. Pues, ay, se me fue. Miren el ejercicio anterior. Sí, en el que yo tenía, ¿no? Y el que yo tenía pasado, El archivo de vectores. sí. Ay, dice con eso. La pregunta es si va a acceder a qué. ¿Cómo accedo al elemento de un vector? Con el número el nombre del vector y la posición, el índice. Bien. ¿Y la posición qué significa? ¿Qué tengo que poner? Las Los corchetes, las corchetes. llavecitas o Los corchetes, ¿cómo llaman eso? corchetes. Corchetes. Y si lo voy a hacer con la función del prototipo array, ¿qué función me sirve? ¿Si lo va a hacer con qué? Con la función del prototipo array, con una de las funciones. Sí. Index of. Index of sirve para buscar si hay un elemento, ¿sí? Ok. Para acceder Tú al no lo habías elemento, explicado. recuerden que es add, ¿sí? Aquí en vectores vimos cómo accedo yo al acceder a un elemento, ¿sí? Entonces, accedo con la posición o si quiero usar una función, la función se llama add, ¿sí? Entonces tenemos estas dos alternativas. Lo más normal es que usemos la común, ¿sí? Entonces vamos a ir a ciclos. Entonces si yo hago console.log de vector números en la posición, o sea, corchetes, y ¿qué va a hacer? Entonces vamos a revisar. Voy a ejecutar este como node ciclos. Quería niño mamá. Galleta. ¿Por qué le damos ese yogur? Pero es que lo riegan así, ¿cierto? Ahorita lo damos. Hay un error. Maru, es que pusiste nombres y es números. Sí, están muy atentos. ¿Cómo, prima? Estrellita. Listo. Entonces miren que el resultado que me da. Voy a limpiar para que me lo pinte todo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Los valores que hay en cada índice. ¿Sí? Yo puedo poner en este console log el i, coma, va a poner 2 puntos para que entonces miremos que realmente es. En la posición 0 hay un 1, en la posición 1 hay un 2, en la posición 2 hay un 3. Sí, el i es la posición. Se logra en el ciclo for por medio de esta configuración. Desde dónde inicia, hasta dónde va a llegar y en cuánto va a incrementar. ¿Sí? Mi amor, es que le agregué esto. La primera es, entonces agrégale al principio y coma y
comillitas, dos puntos, pues como para hacerle la sintaxis ahí. Allá hay mambe está acá. Listo. Si yo quiero incrementar de a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que modificar? Dígame, ¿cómo podría quedar? Yo sé que tengo que modificar el incremento. ¿Cómo puede quedar eso? Teniendo en cuenta que ahorita les expliqué lo de y más, ta, ta, ta. ¿Qué piensan que cómo puede quedar? Adicionar el número 2. ¿Cómo? Adicionar el número 2. Sí, pero aquí, Y, por ejemplo, y si lo pongo igual, acá, igual más, y más igual 2. ajá, y más igual 2, ¿sí? O si, No, así. sí, porque le voy a decir que el I va a incrementar y va a igualar a 2. Eso es decir que el mismo valor de I va a quedar con el que tiene más 2, ¿sí? Por eso es más igual. O si de pronto no me quiero enredar con eso, yo puedo decir I va a ser igual a I más 2. También aplica. Lo que yo busco acá es esa sintaxis que me permite igualar I al valor que va a ir incrementando. ¿Sí me hago entender? Entonces decir, I va a ser igual al valor de I más el incremento. Si quiero en 3, entonces más 3, más 4, más 5. ¿Sí? Entonces si yo le dejo esto así y ejecuto, entonces miren que acá ya él pasa de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6, porque está incrementando de a De 2. 200. ¿Sí? Entonces dice, en la posición 0 hay un 1, en la posición 2 hay un 3. ¿Dónde quedó la posición 1? No, no quisimos buscarla. Entonces el ciclo simplemente se la salta, porque ¿de qué se basa? Del valor de I. Y el valor de I es el que yo estoy utilizando como índice para acceder al elemento. Me puedes ayudar. Es que me sacó un error y no lo veo. A ver, busquémoslo. Mira, ¿dónde están estos números? Es que No es después punto de y cero, coma. epa, muy bien. Ah, ya. Súper, Punto y coma. gracias. Sí, Bien, no lo muestra mismo. Muchas gracias. excelente. Pruébalo y también lo pruebas con el 2. Ok. Entonces, por eso es que si nosotros nos dicen, imprima los números pares del 1 al 100, ¿qué hacemos? Se los voy a poner de ejercicio. Imprima números pares del 2 o del 0 al 100. Con un ciclo for, ¿cierto? Obviamente, pues yo puedo hacer console log 0, console log 2, console log, pero tendría 50 console log. Entonces, la idea de hacer un ciclo es que me evite código que se repite. Entonces, ¿cómo defino un ciclo para que me imprima los números pares del 0 al 100? ¿Lo hacemos o te Háganlo. decimos? Lo hacemos. Sí, háganlo. Háganlo y los que lo terminen me mandan código, ya miramos y ojalá lo hicieran todos. Voy a aprovechar para ir un momentico allí y ya.
Peki maşallah insan ama değil nasıl diyelim. No, mi vida, no necesitas Sen hacer un vector. Solo necesitan hacer el ciclo for. Ah, porque ya sabes por lo que. No, porque no necesitan el vector. No necesitan el vector. ¿Dónde, si ven dónde queda el número? Ah, para hacerlo aquí en. Sí, se hace aquí abajo esta misma estructura for, pero entonces, ¿qué tiene que mover de aquí para que llegue hasta 100? Porque yo solo necesito imprimir un número, ¿sí? Lo que pasa es que acá el i lo uso para acceder al vector porque quiero consultar datos del vector. Pero si vemos y necesito imprimir números, el i a la final es un número. Yo no espero que alguien diga yo. Listo, Maru. Bien. Un momentico, Leandro, que alguien más Sí, sí, dale, no hay problema. nos diga. También. Bien. Otros 2 minuticos. Para darle el espacio a los otros que también puedan pensarla. Ay, no, ya viene error, qué pena. Ah, bueno, corríjalo. Recuerden que cuando ustedes digan listo es porque lo probaron en consola. Sí estaba aprobado, pero no mire que, que arriba me sacó los 4 primeros números, me sacó, no sé por qué me saca también otro. A ver, Yo, la prima Patricia, yo. ¿cómo lo está intentando? ¿Quién dijo yo? Paula Andrea Alzate Muñoz. Bien. Prima, ¿cómo lo estás intentando? Bueno, amor, ¿usted cómo lo está intentando? Compártanos la pantalla. No importa. Compártanos y lo resolvemos. ¿Sí?
Vamos a mirarlo ya desde el error, ¿sí? Listo. La última. Hola, hola. Mira, acá en el Zoom. Hola. Eso, ahorita sí. Bueno, entonces, LED 100 igual a 0, ¿sí? ¿Qué pasa? La estructura es LED una variable, entonces ahí se define la variable I. Bien. En vez de 100 es I, ¿sí? Entonces va a definir una variable, se va a llamar I. Puede llamarse A, puede llamar índice, Z, Y, X, lo que sea. Que va a empezar en 0, ¿sí? La misma variable I, después del punto y coma, entonces ahí sigue I, ¿sí? Esa misma variable I va a ser menor, ya no sería que size, que 100. Que 100. Entonces acá sería, en vez de size, como queremos llegar hasta 100, sería menor o igual a 100. Okay. Le borra size y le pone el igual, pero el menor también. Y menor, espacio, y menor, igual. No, mi vida, el símbolo de menor. No, el símbolo del menor es la flechita así, la flechita con la que usamos HTML. Acá. Y debería ser menor o igual a 100. Y ahora está ahí, va a ser igual a I más Más 100. 2. Un número falso. Y en este console imprimo solo la I. Probémoslo así y ya lo miramos. Puedes poner ciclo solo sin la JS. Enter. ¿Sí? Miren que si usted sube, debe tener desde el Suban. 0 hasta el Eso. Subirlo yo miro, es que a mí me dio, ¿sabes qué? En los 3 primeros me dio, dale, subirlo porfa, Vamos a ahora mirar, abajo del scroll. porque yo lo tengo igual y me dio, eso es, ¿porque pone el 3 1 3 5 7? No sé, ese es el error. 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 2 puntos. No, lo que pasa es que este de arriba es el otro ciclo. Ah, Mire que o luego sea, empieza 0, 2, 4, 6, 8. si ¿Sí? yo le quito el otro, ya no me lo imprime, ya Si el comenta console el log otro del otro, ciclo, el control log, el console log. Ah, y el ciclo, porque si no también, si comenta el todas. menos console log, pues no va a imprimir nada. No, Si baja en memoria ahí. La línea 6, 7 y 8. Si comenta la línea 7, comente la línea 7. Sí. Dele clic, 2 rayitas. Eso, guarda. Y ya vuélvelo a lanzar ahora sí, tienes razón. en la consola. Entonces, porque como en el código tenemos 2 for, ahí dale clic a la consola y a eso. ¿Sí? Y ya sube con el scroll. Más abajo, más. Donde vuelve a empezar. Ahí. Ahí. Sí, vea que ya ahí empezó en 0.
0, 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces debemos entender, les voy a compartir. Me imagino que Mayra, Leandro y Paula lo hicieron igual, ¿cierto? Sí, Sí, Entonces, ¿cuál Sí, es el sí. tema? El ciclo en sí nos da una variable que va a tener un número. Entonces, como estamos pidiendo, vamos a copiar esto. Como estamos pidiendo solamente que se impriman los números pares del 0 al 100, entonces yo ya no necesito este 6. Le puedo poner 100 directamente, ¿sí? Como yo quiero que llegue al 100, si lo dejo con menor, va a llegar a 99, pues yo quiero que me imprima al 100. Entonces le digo que hasta que ese número sea menor o igual a 100. Y allí me imprime los pares, ¿sí? Entonces siempre se define una variable que se inicializa en un valor. Yo quiero que imprima 0, 2, 4, 6, entonces va a empezar en 0. Como quiero que llegue hasta 100, entonces le digo menor o igual a 100. Y como quiero que aumente los pares, entonces le digo más 2. ¿Qué es lo que sucede con los ciclos? Que ese índice ya nos sirve para nosotros intercalar con un vector que tiene unas posiciones, ¿sí? Entonces, por eso aquí tenemos el vector. Ahorita Aurelio lo que estaba haciendo era definir un vector y poner números hasta el 100. No es necesario, porque el ciclo ya te da el valor de los números que quieres imprimir. Ya está Sí. hecha la base de la operación, sino colocar los valores para que... Exacto. Es sino controlar de qué a qué rango quiero ir y, y cuál es mi incremento. Entonces, hagamos otro ejercicio. Vamos a imprimir, para que ustedes lo vuelvan a hacer, los números impares, ¿sí? Del 1 al 99. Este tema es la base de la programación, porque uno prácticamente mantiene haciendo ciclos recorriendo la información. Si nos queda claro este ciclo, ya podemos entender los demás. Pero esto tiene que quedar muy claro. Vamos a descargar. Maru, listo. Uy, prima, excelente. Prima, esperemos un momentico que los demás también avancen, ¿sí? Esto, Maru, también. Bien. Eso, vamos, eso de a poquito vamos mejorando la velocidad.
Ya. Listo, 7. un momentico. ¿Cómo van Mayra y Leo? Mario, yo ya había dicho, Hace ¿no? rato también. Ah, bueno. Sí, sí, hace rato. Y Paula también ya dijo, ¿cierto? Sí, todos. No sé, Sí. Valentina. Ah, no sé si Vale, no Valentina. está. No, no está. Ah, Pero ok. sí, Mándeme en un código al WhatsApp. Mi amor, tú ya. Pero me salieron para Le salieron los pares. Compártanos usted, mi amor, otra vez, para que volvamos a hacerlo desde el error. Dele enter a la consola abajo, dele clic y enter. Dele clear. C-L-E-A-R, clear, para limpiar. Y ahí sí vuelvo a lanzar. Mire que no le están saliendo los pares. ¿será que no le ha dado Pero le está guardar? saliendo un 40. sí, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ta, ta, ta. Suba hasta el rango de 30 y 40, que yo vi como 40. Por ahí. Ah, no, Y no. yo vi el 88. Fue Es porque tiene que se el mezcla. ciclo del otro abierto, el for, el otro for, ve. ¿No será Ah, eso? es que le... Pero no No, estamos, no, porque no No. le da console log, es cierto, no tendría sentido, ¿cierto? Y más arriba pero tiene un console uno. log. No, lo que pasa es que, se le mezcló. vea, lo podemos hacer así para que no nos enredemos. Aquí podemos poner un console.log. Ah, mamá, no se me fue. Console. Y ponemos unos asterisquitos. Sí, ¿dónde están los asteriscos? Y ahí ya vemos la separación. Y un serie para que salte de línea. Y ahí sí vuelvo a lo ejecutar. Le hace enter acá y lo vuelves a ejecutar. Y suba. Bien. Sí, se está repitiendo. Para que la- Mándeme ese foro y lo evaluamos acá en el chat. Copia ese for. Sí, la línea 112613 y me la mandas al chat.
No, es que ya todo estaba haciendo bien. Ah, no, es que tenía el código repetido. Sí, tenía repetido, porque- Tiene dos for, es por eso que se le repite. ¿Sí? Pero está saliendo bien. Alguien lo hizo diferente, con otra lógica. Nadie. Ah, Yo lo espera. hice igual, yo lo hice igual. Del Yo 1 lo tengo al comenzando al 1 al 99. Listo, todo lo tienen del 1 al 99. Comprendemos por qué, ¿cierto? Sí, del 1 al Sí. 99. Bien, entonces, ya miren que eso son cosas de lógica matemática, ¿cierto? Que aplica uno al código. Si yo quiero los impares, empieza en 1, entonces I va a empezar en 1, ¿sí? Va hasta 99, entonces puedo decirle I menor o igual a 99, ¿sí? O I menor que 100, porque los números menores que 100 llegan hasta el 99, no incluye el 100. Entonces, depende de la lógica que yo quiera trabajar, hasta 99. Va a incrementar de a 2. Otro, vamos a imprimir, Maru, qué pena, me surgió una duda. sí, Él siempre toma, bueno, es porque el incremento es entero, es por eso. Él no va a tomar nunca, a no ser que le diga punto uno, punto dos, no va a tomar, no, él tomaría él incrementa en unidades. unidades, por eso entero, no en decimales, sí. Aunque yo nunca he hecho el ciclo, podríamos hacer un ciclo con decimal y que incremente en punto 5. Sí, y te debería dar, porque es la misma cosa. Leandro, qué pregunta tan curiosa, porque yo nunca he hecho eso. Lo que pasa es que como uno tiene en la programación, uno siempre tiene los índices y los índices de los vectores son números enteros, nunca uno ve esa necesidad, pero puede aplicar. Le voy a poner este otro y probamos lo que vos decís. Vamos a imprimir los números múltiplos de 5 entre 0 y 100. ¿Cómo haríamos esta? Solo con for. Ya. Ya Ya también. Ya.
Listo. Dijo Leandro, Mayra, Patti, ¿cierto? ¿O Paula? Todos. Todos. Tú también, mi amor. No, 2 minuticos. Listo. Mi amor, compártanos a ver cómo lo estaba haciendo. Sí, bueno. Entonces, dice, y empieza en 0. Punto y coma después de 0. ¿Cuáles son los múltiplos de 5 entre 0 y 100, mi amor? ¿Qué debería imprimir eso? Dígalos. lo que es 2 por 3, 2 por 5, pues 2 por 4, porque si multiplico 1 por 1, pues no, pues da 1, ¿cierto? Ahí está la situación. Que los múltiplos de 5 van sumando en 5. Sumando 5 en 5. Ustedes empiezan 5, 5, 10, 15, 20, 30, 20, 25, ta. ¿Sí o qué? Entonces, ese por que tienes ahí no va, ahí va un condicional, o es menor o igual, o es menor o es mayor, ¿sí? Normalmente va menor o menor o igual. Entonces va a ser menor o igual a 100. Y allí donde tiene i igual a i por 5 sería i más 5, ¿sí? Porque él va a empezar en 0, va a aumentar en 5. Pero entonces el 0 es múltiplo de 5. Si yo digo 0 por 5, Sí. da 0. El 0 es múltiplo de 5, yo no sé. No, Desde el 5, ¿cierto? sí, claro, los múltiplos son desde el 5. Eso. Da 5 o números que terminan en 5 o 0. Entonces, el i puede empezar en 5. Para que él empiece 5, 10, 15. Exacto. Quítale el 0. 5 y la punto y coma. Cierra ahí arriba. No serían 4, porque el 5 está en la posición 4. Claro. Bueno, qué pena. Aumenta en punto y coma. Cuando él pone, y vos dijiste ahí ahorita que cuando él pone i igual i más 5, él incrementa después. ¿Cómo hace uno con 5 para incrementar antes, para poder dejar desde 0 hasta 100, pero que empiece en 5? Le diría más, y más, y más 5. No. Sí, no, 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 sí, No, funciona el más y el menos, eso lo suma 1. uno solo, listo. Sí, entonces tendría que poner i más 5, iniciar en No, 0. y el más igual solo funciona para el final, no para el inicio. O sea, no hay otra opción para el inicio, para que al inicio lo incremente, ¿cierto? Eh, Que es de 5 en 5.
o de 2 en 2, o de 3 en 3, Y más igual, ya sería al final, sí. sí, no al inicio. Vamos a validarlo. Pero ¿cómo así que el más igual? Yo lo tengo así en el del incremento. Mm, Yo lo tengo y más igual 5. Sí, no, pero era para que uno arrancara ahí igual ya que los 0, últimos. si era Ah, ya. posible, si uno poner igual 0, pero que él de una lo incrementara antes de correr el ciclo. Esa era la Ah, ya, pregunta. ya entendí. Que es que mira, Vamos a tienen, probarlo. Ah, Entonces, para no tener que cambiar el valor de 0. de la variable sí, de es 0. para arrancar en 0, pero él incrementaría antes de hacer el console log, incrementaría 5, pero no, cierto, no hay como forma. Vamos a mirar, pues en la programación siempre hay forma de todo. Y empieza en 5, va hasta 100, ¿sí? Y aumenta De 5. en 5. Mayra, ¿usted por qué está diciendo 4? No, no, Maru. Bueno. Entonces, acá, de 5 hasta 100. Si yo lo dejo en 0, Comienza desde 0. empieza en 0. Pero le digo y más igual a 5. ¿Cómo le puedo? Porque si yo pongo, yo pongo más y aumento en 1. Pero si yo pongo, Más 5 y no daría, de pronto. no, porque no le estoy diciendo la variable. O le pongo y más 5. No No, me reconoce, ¿sí? Porque el más es un incremento de 1. sí, así es. Y aquí necesito decirle que es la variable la que va a incrementar, ¿sí? Yo tenía que Ah, bueno, decirle y más igual, es la única. Y ahí, sí, además que me saca el 0. sí, debería sacar en 0. Ay, los pañuelos los dejé allá, mi amor. Sí, saca el 0. No, tenemos que decirle que inicie en 5. 5, listo. ¿Sí? Listo. Vamos a poner una última, a ver cómo vamos de lógica. Vamos a imprimir los números múltiplos de 3 y, ¿sí? Y de 5 entre el 0 y el 100. Esta está más pensadita, pero vamos a ver cómo les va. Bueno, después yo le hago un repasito acá un momentico, porque como no grabé esta parte, para los que vean la clase, aquí estamos diciendo cómo llenamos un vector con los números, ¿sí? Del 0 al 100 los estamos llenando acá, hacemos un for y hacemos push para llenar el vector y luego lo imprimimos, ¿sí? Y luego ese mismo vector lo recorremos para mirar cuáles son los números múltiplos de 3 o de 5, sin incluir el 0. Ahora estamos haciendo este ejercicio. Llenamos un vector llamado órdenes con los números del 1 al 100, pero el ciclo tiene que recorrer de 0 a 99. Ahora sí, Leandro, compártanos. Van a decir, ah, claro. Vamos, mira. Leandro, si está hablando, no escucha. Listo. Creo el vector órdenes, ¿cierto? Vacío. Y lo lleno con los números, con un ciclo de 0 veces a 99, ¿cierto? O sea, menores Bien. que 100. Listo. Ujú. Lo incremento 1 y para llenarlo le digo y más 1. Ajá. Entonces me llena desde el 1 hasta el 100. ¿Sí lo vio, mi amor? ¿Qué le tengo que hacer a la i que inicia en 0 para que el valor del vector no sea 0, sino 1? Sumarle Sumarle 1, 1. sumarle 1.
¿Qué dice Patricia, Mayra, Paula? Lo estaban haciendo Era igual. sencillo y Era muy sencillo. Usted ve que una vez se enreda, pero porque uno cree que no es capaz. Si a usted le dicen llénelo en un cuaderno, usted llega y pone 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ok. Hasta 100. Sí. Pero entonces ya que porque es un for, entonces ¿qué hago ahí? No, pues opere. Si necesita una variable que se basa en la i, entonces me baso en la i, que es 0, entonces le sumo 1. Cuando la i es 1, si le sumo 1 ya va a ser 2 y así va a llegar a 100. Así de sencillo, Leandro. Venga, pero si he llenado hasta el 99, ¿por qué lo tiene hasta el 100? No, el llenado es hasta 100. Vea. El Llenar un ejercicio dice vector que con lo los llene del números 1 al 100, del 1 Ujú. al 100, pero pero Ah, recorriendo ok. del 0 al no 99. recorre de 0 a 99. ¿Sí ve, Mayra? Yo el llenado, ¿y cuál es el recorrido? El Mírelo for. acá, mire desde acá. El recorrido es desde No, 1 sí, hasta ese es el menores que 100. recorrido, pero en el console sale ese llenado normal. Claro, por eso. Por Es que ese más mira lo que uno dice que el le está ejercicio. poniendo. Llenarlo con números del 1 al 100, que vea los aquí están, Ajá, Mayra. Listo. sí. Pero ella decía que recorra el vector de 0 a 99. O yo puedo poner acá esto o igual 99, ¿sí? Y menor igual Ujú. 99, es lo mismo. Entonces lo que pasa es que como yo lo recorro de 0 a 99 y necesito llenarlo de 1 a 100, entonces mira que 0 más 1, 1. Y Sí, cuando llego a 99, 99 más 1, 100. Entonces mire, aquí están, del 1 al 100. ok. Sí. Entonces, cuando digo recorra, es la condición que ponemos en el for. Que no se salga de Mm, ese camino. Exacto. Sí, sí. Recorre hasta 99, entonces el for tiene que ir hasta el valor de 99. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Les voy a poner unos ejercicios como de este tipo para que agilicen la mente un poquito con este tema de vectores y también para que practiquen lo anterior. Sí, se los envío de Claro. aquí mañana si Dios quiere. Gracias, Marco. Listo. Listo. Muchas gracias, familia. Feliz día. Vamos mejorando. Feliz noche.